dentro de los estados administrativos de toda escuela, uno de los fundamentales es la confección de la planta orgánica funcional y la planta orgánica funcional analítica. Como todos los estados administrativos, están calendarizados en el calendario de actividades docentes. Como todo estado administrativo, tiene normas que regulan su confección. La POF como eje vertebrador de las condiciones institucionales, que la planta orgánica funcional y la planta orgánica funcional analítica te describen cuál es la situación de la escuela. ¿Qué cargos tiene? ¿Cuántos alumnos tiene? Por ser una escuela secundaria, si tiene ciclo orientado, si no tiene ciclo orientado, cuál es la orientación de la escuela, cuál es la matrícula histórica, cuántas secciones tiene del ciclo básico, cuántas del ciclo orientado, cuáles son los docentes titulares. Si vos te haces cargo de una escuela y querés saber las características generales de la escuela, tenés que leer la planta orgánica funcional y la planta orgánica funcional analítica. En principio tenemos que definir la POF y la POFA como una fotografía de la escuela en general al 30 de marzo. Puede variar. Se describe a la escuela como es ese día. Hay una diferencia fundamental entre la POF y la POFA. La POF es absolutamente numérica. En la POFA, en cambio, se nominalizan la situación de los docentes. Ni en la POF ni en la POFA se nominalizan los alumnos, por lo menos en la secundaria. En la POF se ponen los datos de la escuela, el domicilio, el CUE, la clave de escuela, el teléfono, los turnos en que funciona, los datos generales de la escuela. Y después todo lo que tiene que ver con matrícula y carga horaria. Se ponen la cantidad de secciones del ciclo básico, la cantidad de secciones del ciclo orientado, la matrícula de las secciones del ciclo básico, las del ciclo orientado, las del ciclo básico por turno, las del ciclo orientado por turno y por orientación, la evolución de la matrícula de este año comparada con la del año anterior, la cantidad de módulos que tiene la escuela para atender a esos alumnos, la clasificación de los módulos en titulares, provisionales, titulares interinos y suplentes, con distintos colores, resaltando sobre todo en rojo los provisionales. ¿Por qué motivo? Las vacantes y las reubicaciones Claro, que se hacen porque esas sobre son esos las módulos. únicas vacantes. El titular interino también es vacante, va en negro. ¿Es vacante para qué? Es vacante para MAD, para acrecentamiento y para destino definitivo. El titular interino, si le ocupan su cargo, después tiene que elegir otro en el acto público, de destino definitivo al año siguiente de que hizo el destino interino. La POFA, a diferencia de la POF, tiene los nombres de los docentes. Primero tiene todos los titulares nominalizados y después tiene hoja por hoja una página para cada sección con el nombre del profesor y su situación de revista. Volviendo a la POF, hay una hoja que es fundamental, que es la hoja de los cargos que tiene la escuela efectivamente y la hoja y comparado con los cargos que debería tener de acuerdo a las resoluciones de planta orgánica funcional. Porque la cantidad de cargos no es caprichosa ni arbitraria. La cantidad de cargos responde a la resolución 333 del 09 y la 1004 del 09, que en realidad es una enmienda de un error de la 333. Siempre se hace primero la POFA y después la POF, porque si no los datos de los docentes te van a dar todos mal. Primero tenés que saber cuántos profesores tenés y cuál es su situación de revista. Eso lo tenés que tener en la POFA, que es nominalizada. Si no tenés nominalizada la cantidad de docentes, su situación de revista, después no podés decir cuántos docentes son titulares, cuántos son provisionales, cuántos son interinos. La firma el director de la escuela puede dejar de involucrarse. Es el corazón de la escuela, es el eje vertebrador de las condiciones institucionales, como dice la disposición de llamado a prueba de selección. Una vez que la firma el director, se la eleva al inspector de nivel y de modalidad, porque hay varias POF y POFA, porque está la de secundaria, que son todas las materias del diseño curricular, menos el equipo de orientación escolar, que tiene una planta orgánica separada que se eleva al inspector de psicología, y los módulos de educación física, que tienen una planta orgánica funcional separada que se eleva al inspector de educación física. Y los de artísticas también, sí. ¿Por qué?
porque tienen presupuestos separados, son modalidades. Y después está lo que se llama Comisión Distrital de Tratamiento de Planta Orgánica Funcional y Planta Orgánica Funcional Analítica, donde hay representantes de los gremios, representantes de la Secretaría de Asuntos Docentes, inspectores del nivel o modalidad que se esté tratando ese día, y que son los que en definitiva aprueban las plantas y los cargos que le faltan a las escuelas y los solicitan. De ahí va al tribunal descentralizado, que es el que en definitiva hace la última revisión. El marco normativo es la 333 del 09 y la 1004 del 09. Establece la matrícula por sección y la cantidad de cargos que le corresponde a una escuela según la cantidad de secciones, turnos y orientaciones. Es decir, vos, por ejemplo, si tenés una escuela de 3 turnos con más de 20 secciones, te corresponde un cargo de director de jornada completa, 3 cargos de vicedirectores, un equipo de orientación escolar, 5 MATP. Si tenés que trabajar planta, vos ya te fijaste en el calendario de actividades docentes, te tenés que organizar. El equipo básico de trabajo, ¿quién sería? Obviamente el director, el secretario y el jefe de preceptores, porque dijimos que van muchos datos de matrícula de alumnos y eso lo tiene que manejar el jefe de preceptores, ¿no? ¿Qué necesitas para confeccionarla? Lo básico es la POF y la POFA del año anterior, porque la tenés que actualizar. Y el programa de desempeño docente que está en el ABC, actualizado, que tenga todas las renuncias que se produjeron del año pasado a este año, los ceses, puede haber cese por abandono de cargo, o cese porque se reintegró el titular, o cese porque se reintegró el provisional reemplazado. El programa de desempeño docente, que está todos los docentes que tenés en la escuela, ¿sí? Porque vos tenés la del año anterior, la tenés que actualizar, porque cambiaron los profesores, porque la matrícula es distinta. Lo que es de matrícula te lo da el jefe de preceptores del parte general. Si se desdobló una sección, también hay que incorporarla, con el correspondiente aval de la jefatura distrital que habilitó ese desdoblamiento de sección. ¿Un desdoblamiento qué significa? Una apertura de un nuevo ¿Para el Estado qué es? plata. Dinero. Dinero. Entonces eso va al nivel central, a un área que se llama área de Cupov, que lo analizan, y si realmente ellos creen que es necesario, siempre te lo aprueban, porque uno no va a pedir por pedir, pero tiene que haber un control, porque es imputación presupuestaria. Pasa también con las aulas de fortalecimiento. Las condiciones para un desdoblamiento son 2, los alumnos y el espacio. Si falta una de las 2, no se puede desdoblar. Y como el director es el responsable del acompañamiento de la matrícula, la culpa exclusiva es del director, que debería ser sancionado por no tomar las previsiones. Si no, no inscribas más en primero. Inscribí 3 primero, no 4. Porque le estás jugando ¿con quién? Con las trayectorias de los pibes que después no van a tener salón, van a tener que ir a la noche, por ahí. Vamos a ver un poco los formularios. Primero van los datos de la región, distrito, secundaria ya básica prácticamente no hay, ¿no? Clave provincial y CUE. La dirección de la sede y si tiene anexos, como el horario de funcionamiento, muy importante. Después hay distintas modalidades, por ejemplo, residencia estudiantil, albergue, por ejemplo, los chicos pernoctan. Y ven acá, ya empiezan los datos de matrícula. Matrícula de primer año, y turno mañana, tarde y vespertino. Así como hablamos de desdoblamientos, cuando pasamos de 3 a 4, hablamos de fusiones cuando... Es la reducción de un curso, digamos. Claro, eso es fusión. Y también hay crecimiento vegetativo. Es, si vos creaste un primero, al otro año por crecimiento vegetativo tenés que crear un segundo. Al año siguiente el tercero y así. La fusión no es permitida cuando, por ejemplo, sucede en un cuarto y tienen distinta modalidad, ¿no? Ahí no sería viable. Muy bien, no te lo van a fusionar porque es imposible, porque el diseño curricular es distinto. Y si tenés un cuarto a la mañana de ciencias sociales con 8 y un cuarto a la tarde de ciencias sociales con 9, tampoco te lo fusionan porque es la única oferta del turno. En realidad lo que se trata es de no fusionar nunca, para no perjudicar a los docentes que pierden su fuente de trabajo. Pero bueno, a veces ya no hay forma. Contás los módulos de la POFA y los transcribís acá. Aula de fortalecimiento. Los módulos del ciclo orientado, lo mismo. Cuarto, quinto y sexto, titulares interinos y provisionales. Hay que mirar el diseño curricular para no comerte ninguno. Si tiene itinerario formativo, los itinerarios formativos son una oferta curricular complementaria que no es obligatoria y no vinculante con el título, con distintas ofertas de informática, contables, vinculadas al mundo del trabajo. La carga del recorrido con la trayectoria, con el itinerario formativo, eso no impacta directo en el libro matriz, ¿no?
Para Sí, la confección tiene, del título, digo, para la tiene, titulación. no es el mismo libro matriz, me parece. Sí hay que tener un libro matriz porque se emite un certificado. Por ejemplo, Claro. operador de PC, programador de PC, asistente Técnico contable. En el año 2003-2004, aproximadamente, la Dirección Provincial de Educación Secundaria pensó que de los 3 fines de la educación secundaria había uno que no se estaba logrando muy bien, que era la vinculación con el mundo del trabajo. En las escuelas secundarias que había en ese momento, se les concedió módulos de itinerarios formativos. Estos módulos son sobre distintos contenidos que tienen que ver muy apretadamente con el mundo del trabajo. Por ejemplo, no tienen nada que ver con el diseño curricular, no tienen nada que ver con la titulación. Son como extra programáticos, pero sí se da certificado oficial de haber aprobado estos itinerarios formativos. Prácticamente llegan a la jefatura distrital insumos, ¿no? Y la jefatura distrital, esos insumos, después de hacer una evaluación de las necesidades, los asigna a distintas escuelas. A la 333 establece los cargos que tiene que tener cada escuela según la cantidad de secciones y matrícula que tiene, ¿no? Pero también dicen los considerandos que será de aplicación paulatina. Por lo tanto, lo van a hacer mientras puedan. Ahí es muy importante el rol del inspector también, en insistir, ¿no? Cuando llegan insumos para que priorice la situación de determinada escuela que es la que más necesita. Y por último, vamos a ver los anexos de POF. Son muy importantes, porque de ahí sacan las vacantes, la SAD. Cada sección de la escuela es una hoja en los anexos de POF. Si tenés 30 secciones, son 30 hojas. Si tenés 20 secciones, son 20 hojas. De acuerdo al diseño curricular, turno mañana, te pones práctica de lenguaje, ¿cuántos módulos son en primero? 4. Entonces acá le pones un 4. Bien, matemática, 4. Cuatro, Pero acá son interinos, acá es provisional. Esto hay que hacerlo de distintos colores según la situación de revista. Después pones el B, el C, el D, y acá te marca ¿qué? Los finales. ¿Viste que es inteligente la planilla? ¿Acá qué hizo? Sumando. Ya fue sumando. O sea, va Claro. armando los totales. No podés cargar suplente, porque el suplente es suplente de un titular, de un interino o de un provisional. Claro, va al titular, listo. O el interino o el provisional. Si no, vas a sumar mal, porque acá ¿qué se pone? Nombre y apellido y nombre. De todos los cargos docentes, es decir, de todos los preceptores, los MATP, los bibliotecarios. El orden es también por cursos. El orden acá era por DNI ascendente. Igual vamos a leer bien el instructivo, siempre había sido así. Los cargos van todos. En cambio, los profesores van solamente ¿quiénes? Titulares. Los titulares. Y después lo que es esto, antes se le llamaba, ya hace 2 años cambió, ravioles, porque eran unos cuadraditos. Cada cuadradito era una materia y se ponía el nombre del profesor, la situación de revista, la toma de posesión. Ahora son cuadros de Excel, donde vos nominalizás a todos los profesores de las distintas secciones de la escuela. Acá sí es un cuadro por cada sección. Y acá sí se pone el suplente. Acá vos cargas todos los profesores y su situación de revista. Y esto te va a servir ¿para qué? Para después cuando te pida la POF, cantidad de módulos titulares, provisionales y titulares interinos, ¿dónde lo tenés que contar? Acá. Acá, por ejemplo... ¿Qué concentración tiene el profe? Claro, eso para el análisis cualitativo de la planta te sirve. Acá, por ejemplo, como es orientación, ya ¿qué es lo que no te ponen? Las materias, no te las ponen. Las materias. Ah, acá está. Por eso Lo hicieron bien, muy facilitador para la escuela, porque entra acá, pero no pusieron anexo de POF, ciencias naturales, podrían haber sido un poco más específicos. Pero